Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Hola, vamos a seguir con nuestro estudio acerca del Espíritu Santo. Habíamos visto que el Espíritu Santo es una persona y se recibe en el momento de la conversión. Ahora vamos a ver un poquito la obra del Espíritu Santo, justamente en el que se convierte. Para eso vamos a empezar la obra del Espíritu Santo antes de la conversión. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo antes que un creyente llegue a hacerlo, justamente? Dice en Juan 16, 8 al 9, justamente el Evangelio de Juan y los capítulos 14 y 16, tiene muchos pasajes relacionados con la acción del Espíritu Santo. Dice allí en el 8 y 9, cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, varias cosas que ahora vamos a tratar un poquito más en detalle. Entonces, en primer lugar, convence de pecado. La convicción del pecado es lo primero que el ser humano necesita para poder aceptar a Cristo. Si uno se considera santo, bueno, que no necesita salvación, obviamente no la va a buscar, no la va a recibir. Entonces es fundamental que llegue a ese punto de la convicción. Soy pecador. El Espíritu Santo no solo viene a decirles que están en pecado, sino a darles la convicción de su estado pecaminoso y que ese lo separa de Dios. Lo hace sobre todo en relación a la incredulidad, que de hecho lo lleva a la condenación eterna. El hombre tiene que reconocer y arrepentirse primero de su estado pecaminoso y perdido para luego poder aceptar la salvación en el Señor Jesucristo. Esta tarea justamente la hace el Espíritu Santo por medio de la palabra o la conciencia también en determinados casos, ¿no? Entonces, convence de pecado, convence de justicia, decía allí el versículo 8 y también el 10. El Espíritu Santo habría de convencer al mundo de la justicia de Cristo, en primer lugar. El hecho con el cual lo haría sería con su venida al mundo, dando a entender con esto que Cristo fue resucitado y glorificado, demostrando su justicia. Fue completamente inocente, por eso fue resucitado y pudo entrar a la gloria junto al Padre. Y en tercer lugar vemos allí que convence también de juicio, no solo de justicia, no solo de pecado, sino también de juicio. El diablo, al inducir a los hombres a matar a Jesús, se condenó a sí mismo como homicida, como también dice Juan 8:44, como mentiroso, el padre mentira. La victoria de Jesús en la cruz entonces desposeyó al enemigo, al diablo, de los derechos que tenía sobre las almas de los hombres.
Entonces vemos allí la acción del Espíritu Santo antes, previo, o en realidad hacia la conversión. Pero también vemos la obra del Espíritu Santo en la conversión. ¿Qué pasa en el momento de la conversión? Y esto es fascinante, esto es maravilloso, porque nos da una seguridad, una paz realmente increíble. Por eso es fundamental estudiar estos temas del Espíritu Santo, porque allí encontraremos la seguridad de nuestra fe. Entonces, vamos a estudiar diferentes acciones que tienen relación con el momento de la conversión. En Tito 3, el apóstol Pablo le escribe allí, el versículo 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Regenera. A ver, ¿qué es esto? El Espíritu Santo no solo lleva al inconverso a la convicción que es pecador, sino que también lo transforma. El alma del pecador está muerta en delitos y pecados, como sabemos. Entonces, separada de Dios. La muerte significa separación, y específicamente acá es la separación espiritual de Dios. Pero la regeneración es el milagro por el cual esa alma que estaba muerta en sus delitos y pecados es resucitada. A esta experiencia también la llamamos el nuevo nacimiento. Era lo que le pasó a Nicodemo, por ejemplo, cuando fue a hablar con Jesús allí en Juan 3, versículo 3 y el 7. Tenía que nacer de nuevo, y esto se hace por el Espíritu. Sin este paso, el hombre jamás será salvo. Y esto lo tuvo que reconocer y lo vivió, de hecho, Nicodemo, ¿no? Ahora, ¿quién es el que lo realiza? ¿Quién hace justamente esto? La regeneración. Recién lo leíamos. Esto es por el Espíritu. Entonces, lo hace el Espíritu. También lo encontramos en Juan 3. El versículo 3 encontramos también esa realidad. Juan 3. Lo citamos, pero no lo leímos. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora el 7, el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. También en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, evidentemente esto lo realiza el Espíritu Santo. ¿En qué momento viene o sucede esto de la regeneración? Y tiene lugar en el momento de la conversión, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador. Entonces, en este instante es regenerado. El poder en el que el momento en el que el pecador reconoce su estado y acepta la salvación de Jesucristo, entonces tiene esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Pasa de ser esclavo del pecado, esclavo de Satanás, a ser un hijo de Dios, ¿no? Juan 1:12. En ese mismo instante, entonces, en vez de ser candidatos para la eterna condenación, pasamos a ser candidatos para la gloria eterna, para la salvación. Pasamos de muerte a vida. Ahora, ¿qué más regenera? Bien, es recibido. Decía Jesús justo en el momento antes de ascender al cielo, ¿no? Recibiréis poder del Espíritu Santo. O sea, van a recibir el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. Fue la orden dada por Dios, la última del Señor. Y eso justamente también aparece allí en Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el 16:7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, hablaba Jesús, de su partida, porque si no me fuese el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el Espíritu Santo habría de venir y vendría a los creyentes. Ahora, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Es necesario esperar algo para recibir el Espíritu?
Pablo escribe en los Gálatas 3:14, para que por la fe recibiésemos el Espíritu. Por lo tanto, todo aquel que deposita su fe en el Señor Jesucristo, obtiene el Espíritu, lo recibe en ese momento. Efesios, un pasaje muy importante que lo vamos a citar también en relación a otros puntos. Efesios 1:13. Allí dice el apóstol: en él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Jesucristo, escuchar el evangelio, creer en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, es en ese momento. Claro, ahí podría venir alguien y con alguna objeción y decir, bueno, ¿cómo es eso de la recepción? Porque los discípulos antes de Pentecostés tenían que esperar al Espíritu. Fue lo que Jesús inclusive les había dicho, que fueran a Jerusalén y ahí iban a recibir el Espíritu, Hechos 1:4. Estas 120 personas tuvieron que esperarla simplemente por el momento de la venida de Cristo todavía no, de la partida de Jesucristo todavía no había sido, pero 10 días después Él vino. Entonces, esto iba a ser en Pentecostés, básicamente por eso lo tuvieron que esperar. Otra objeción a esto de recibir el Espíritu Santo la encontramos en Hechos 8, 12, 15 al 17. Allí habla de personas que recibieron el Espíritu Santo en el momento que Pedro y Juan les impusieron las manos. Como ya vimos en el estudio pasado, era una señal para los judíos. Los judíos no podían aceptar que los gentiles o los samaritanos, que eran considerados perros, que no podían formar parte del pueblo de Israel, de la nación, del pueblo elegido por Dios, ahora formaran parte de un mismo cuerpo que era gentiles, samaritanos, iglesia, todo junto, ¿no? Con los judíos. Entonces, tenía que mostrarse de una forma especial. El otro momento es el que se escribe en Hechos 19, 1 al 6. Allí había un grupo de personas que todavía no había creído en Cristo, sino que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. En el momento que reciben al Señor Jesucristo, también ese grupo separado de todo el contexto histórico tenía que ser añadido al grupo de la iglesia de una forma especial. Podemos resumir entonces que hubo obviamente casos excepcionales, que hubo que esperar, hubo situaciones y eventos especiales que antecedieron a la recepción del Espíritu Santo. Pero lo que sigue en pie en la actualidad es lo que pasó en la casa de Cornelio. Allí Pedro estaba predicando, Hechos 10. Y en el momento que Pedro estaba predicando, ellos creyeron y vino el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, Pedro no tuvo que hacer nada especial. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Alguien podría preguntar, entonces, ¿es necesario orar para recibir el Espíritu Santo? Lo he escuchado y lo he visto varias veces. Los 120 allí en el aposento alto estaban orando cuando vino el Espíritu. Sí, está bien. Pedro y Juan oraron para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. Pero ya vimos que eran momentos especiales, históricos. Vayamos a Romanos 8, 9. Allí vamos a ver justamente cómo sucede lo de la recepción del Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces es muy claro esto. En el momento de la conversión nos volvemos hijos de Dios, recibimos al Señor Jesucristo y allí recibimos el Espíritu Santo. Si no lo hubiéramos recibido, no somos creyentes. Todavía no fuimos salvos. Por lo tanto, no tiene sentido pedir por algo que ya tenemos. Alguien podría preguntar, entonces ¿es necesaria la imposición de manos para la obtención del Espíritu? Bueno, ya vimos en qué caso sucedió esto. Fueron casos puntuales. Es un tema histórico que sucedió solo en Hechos y después nunca más se volvió a repetir. Allí estos creyentes en el bautismo de Juan en Éfeso. Por lo tanto, es algo único.
No necesita repetirse, de hecho no se repite. Los demás no recibieron el Espíritu Santo por imposición de manos. Otro punto muy delicado es que muchas veces se escucha que la recepción del Espíritu Santo se manifiesta con don de lenguas. Si no tenés el don de lenguas, todavía no recibiste el Espíritu Santo. Es equivocado también. Fue el caso de Pentecostés, por supuesto. En el momento que vino el Espíritu sobre ellos, ellos hablaron diversas lenguas. Lo mismo sucedió en la casa de Cornelio. Pero, ¿sigue vigente esto en la actualidad? No. Porque ya no necesitan estos signos externos para mostrarle a los judíos, miren, ahora acá se está formando un cuerpo de judíos y gentiles. Entonces necesitaban esa señal. Pablo lo dice en 1 Corintios, que el don de lenguas vino como una señal para los judíos, para mostrarles, miren, esto ahora judíos y gentiles forman un solo cuerpo. Era difícil entender eso para los judíos, pero por eso estaba el don de lenguas en primer lugar. Entonces, como ya vimos, el libro de Hechos tiene un carácter de transición entre la dispensación de la ley, solo Israel, solo el pueblo escogido, y la dispensación de la gracia. O al menos así lo veían los judíos, ¿no? Solo ellos. No debía ser así, los israelitas también tendrían que ser luz para las naciones, pero lamentablemente fracasaron en esto y por eso vino la iglesia. Sin esos signos externos, los apóstoles no habrían osado creer que esto de un cuerpo universal se estuviera gestando. Y el asombro de los judíos allí en Hechos 10, en la casa de Cornelio, justamente demuestra esto. Entonces estos ahora también forman parte de la iglesia. Era la evidencia para ellos. En este último caso, Pedro enseguida reconoció la similitud, así como nos sucedió a nosotros. Así también le pasó a estos gentiles, a estos romanos. O sea, Dios quiso que el hablar de lenguas fuese una señal visible para el comienzo de la dispensación donde el Espíritu Santo estuviera presente en cada creyente. En la única epístola donde se desarrolla el tema del don de lenguas, que es 1 Corintios, Pablo dice en 2 ocasiones que el don de lenguas no fue dado a todo creyente, sino que el Espíritu da a quien quiere como Él quiere. 1 Corintios 12, 8 al 11 y también 28 al 30. Otra pregunta que surge, ¿es el bautismo con agua requisito para la recepción del Espíritu? Algunos afirman esto basándose en el versículo donde Pedro dice a los judíos allí en Pentecostés, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. O sea, creer básicamente, bautizarse y luego la recepción del Espíritu Santo. Ese es el orden que aparece en este pasaje. Y tanto los samaritanos como los de Éfeso habían sido bautizados antes de recibir el Espíritu. Los dos últimos ya lo vimos como excepciones absolutas, lo que después ya no se repitió. En cambio, los gentiles fueron bautizados después de recibir al Espíritu. Ahora, la gente a la que le hablaba Pedro eran los que habían crucificado al Señor, por lo cual pedía el bautismo como una señal previa exterior de su arrepentimiento. Con eso estaban diciendo, miren, nosotros nos hemos equivocado, estamos en pecado. Nos bautizamos como una señal externa porque lo que sucede interiormente no era visible para el resto de los judíos allí en Jerusalén. Pero a través del bautismo lo demostraban, entonces allí viene el Espíritu Santo sobre ellos. Por lo tanto, para recibir el Espíritu Santo no necesitamos un tiempo de espera, no necesitamos una oración, no necesitamos la recepción o hablar en lenguas, no lo recibimos por la imposición de manos, no es después del bautismo de agua, no. Es el momento en que hemos creído, recién lo leíamos allí en Efesios 1:13. La fe es la única condición para la recepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibe cada cual que cree.
Efesios 1:13, 3:16 y 17, Juan 7:38, Gálatas 3:2 y 5. O sea, podríamos citar una gran cantidad de pasajes que demuestran esta verdad. Y es básicamente así, solo la persona que obedece al mensaje, ese es el que es bautizado. Más bien, recibe el Espíritu Santo, perdón. Ahora, justamente, en tercer lugar, el Espíritu Santo bautiza. No confundamos el bautismo de agua con el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. Recién veíamos las dos en un mismo versículo, pero evidentemente son dos eventos diferentes. Entonces, el Espíritu Santo bautiza. El bautismo del Espíritu Santo es un tema muy controversial. Ha dado lugar a muchas divisiones, muchas peleas, malentendidos, y es muy importante, sin lugar a duda, porque aparece en la Biblia. Lo peor de todo esto, de estas malas interpretaciones, es que empaña el importante concepto de nuestra unión definitiva en Cristo. Entonces muchos ni siquiera lo nombran, ni siquiera lo tocan, porque no, esto podría originar problemas. No, al contrario. Es una enseñanza fenomenal y ahora vamos a ver la importancia de esto. Es la base genuina de nuestra fe cristiana. Y por esa razón es importante comprender la certeza de lo que significa ese bautismo. En primer lugar, por ejemplo, están los textos, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hablan acerca del bautismo del Señor Jesucristo. Juan 1:32, podríamos leer Juan 1:32. Allí dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, primero Juan supo quién era el Mesías, viendo el Espíritu descender sobre él, sobre el Señor Jesucristo en el momento de su bautismo. Pero luego dice: y él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, es Jesucristo que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuáles serían las características del bautismo con el Espíritu Santo? Obviamente se limita al tiempo de la iglesia. No es algo previo, no lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Es algo que solo lo encontramos en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10:13, un pasaje que nos va a dar pie para mucha enseñanza. 1 Corintios 10, el versículo 13. Ahí el apóstol Pablo justamente resalta esta verdad. 12:13. Me equivoqué de capítulo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sea, gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el bautismo en un cuerpo. La palabra bautizo, o sea, de donde viene nuestra palabra bautizo o bautizar, justamente significa sumergir. Es como si uno agarra un vaso, una jarra y la mete en un recipiente muy grande con agua. O introduce una tela, la tela y la sumerge completamente, por ejemplo, para teñirlo. De ahí viene esa palabra bautizo. Ahora, entonces el creyente es introducido por el bautismo del Espíritu Santo ¿en qué? En el cuerpo de Cristo. Es sumergido, introducido plenamente allí. Esa es la idea. Y esto es lo que significa. Ahora bien, en todo el Antiguo Testamento esto no aparece. En el Nuevo, en cambio, sí. Jesús, antes de ascender al cielo, declaró que esto le iba a pasar en el futuro. Hechos 1:5 a los creyentes. Y Pedro reconoció ese cumplimiento cuando luego predica. Hechos 11, 15 al 17. Y que esto fue la experiencia en Pentecostés. Fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, es para los creyentes en el periodo
de la iglesia. Y se confirma por el pasaje que recién leíamos, o sea, esto Pablo lo está escribiendo, o sea, 1 Corintios 12, Pablo lo está escribiendo a creyentes y gran parte de ellos eran gentiles. En Efesios 4:5 pone la base como base para la iglesia. Allí dice un Señor, una fe, un bautismo. Y ahí no hace referencia al bautismo de agua, porque podría haber algunos que se convierten y luego eran martirizados inmediatamente, no llegaron a bautizarse y no eran de la iglesia. Por supuesto que sí. Entonces acá se refiere al bautismo del Espíritu Santo. El tercer hecho es que confirma que los creyentes son bautizados con el Espíritu es la ausencia, o sea, en el momento de la conversión, es la ausencia de una exhortación, bautícense en el Espíritu. Hay una clara exhortación, sed llenos del Espíritu. Pero son dos cosas completamente diferentes, muchas veces confundidas. En ningún lugar dice que nos tenemos que bautizar en el Espíritu. Esto sucedió en el momento de la conversión. Ser lleno del Espíritu, luego lo vamos a ver lo que significa esto, es algo que debemos buscar, anhelar, pero el bautismo no. Esto ya sucedió. Entonces, cada creyente, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, la tiene una vez, y no 100 veces, 200 o lo que fuera. No, una vez. Y permanente. Esa es una experiencia única de cada creyente. Como leíamos acá, 12:13 de 1 Corintios. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Y esto es permanente. Esto es genial. Fuimos introducidos en Él. En cambio, sí se dice de un mismo grupo de personas que fueron varias veces llenos del Espíritu en tiempo presente. O sea, el tiempo acá es el aoristo en 1 Corintios 12:13. O sea, es algo que se hace una vez y permanece. Ahora, el ser lleno es una y otra y otra y otra vez. Es algo presente que se puede perder. La llenura se puede perder. El bautismo del Espíritu Santo no. Entonces es una vez y para siempre. No se basa en la experiencia. Yo ahora siento que fui bautizado. No tiene nada que ver con esto. Se basa en la Escritura. En el momento en que creímos. Allí fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del bautismo del Espíritu Santo? En primer lugar, como ya dijimos, somos ahora miembros del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. ¿Sí? Esto incluye, obviamente, el ejercicio sabio de los dones. Fuimos introducidos en un cuerpo, entonces el Espíritu Santo designa, bueno, Esteban va a ser esto, va a ser este miembro, otro va a ser el otro miembro, el otro, y así sucesivamente. Cada uno en el cuerpo va a tener que ocupar su función. Es un miembro. Esto crea una unidad entre los creyentes. Esto nos reviste de Cristo, Gálatas 3:27. Nos hace morir y resucitar con Cristo, Colosenses 2:12. Y el bautismo del Espíritu permite también recibir poder. ¡Qué genial esto! ¡Qué resultados tan extraordinarios! Y claro, Cristo no va a sacar un miembro y lo va a tirar. No, esto permanece. Una vez bautizados con el Espíritu Santo, somos miembros del cuerpo de Cristo y lo somos para siempre. Entonces, al concluir el tema del bautismo en el Espíritu Santo, ¿tiene que ir acompañado con alguna manifestación exterior? No. Aunque en Pentecostés y en la casa de Cornelio vino acompañado de hablar en lenguas, esto simplemente, como ya dijimos ya varias veces, era una señal para los judíos para decirle, miren, esto ahora forma parte del mismo cuerpo. ¿Sí? Los gentiles, los samaritanos, esos creyentes en Éfeso, forman parte de lo mismo. No hay necesidad de otra cosa. Entonces el creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo una vez y para siempre, en el momento de su conversión. No hay que hacer más nada.
Ahora, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sella. Y eso realmente es fascinante también. Acá, ahí nomás, en 2 Corintios, el capítulo 2. 1:22. 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado. ¿Quién es el autor? Es Dios quien sella al creyente como se ve en este contexto de 2 Corintios 1:22. Es Dios. O sea, Dios sella. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la extensión de este sello? Todo creyente es sellado, como lo demuestra el hecho de que Pablo se lo escribe a los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? ¿Eran unos cristianos muy espirituales, muy consagrados a Dios? Lamentablemente no. Era justo lo contrario. Toda la primera carta era una exhortación tras otra de tremendos problemas. Problemas de divisiones, problemas de inmoralidad, problemas de desastre en el culto que llevaban a cabo, de falta de sujeción y cosas por el estilo. O sea, estaban haciendo las cosas muy mal. Pero él dice, ustedes son sellados. Esto es fascinante realmente. Es increíble. No lo podemos casi asimilar que creyentes tan carnales hayan sido sellados por el Espíritu Santo. En ningún lugar en las Escrituras encontramos una exhortación a ser sellados. Sean sellados, busquen el ser sellados por el Espíritu Santo. No aparece. Como sucede en el caso que ya dijimos de ser llenos del Espíritu. En Efesios 4:30, ahí el apóstol Pablo también nos muestra esa realidad. Efesios 4:30. Ustedes ven que hay un montón de pasajes en cuanto a esto. Y no contristéis el Espíritu de Dios. Esto se hace cuando se comete pecado. Con el cual fuisteis sellados para el día de redención. O sea, aún contristando, o sea, aún pecando, el creyente no deja de estar sellado con el Espíritu Santo. O sea, lo tiene. Y lo tiene en forma permanente. Ahora, ¿en qué momento somos sellados con el Espíritu Santo? Ahí nomás, en Efesios 1:3, el pasaje que ya citamos, ya leímos. En Él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿En qué momento entonces? En la conversión. Recibimos el sello. En el momento de la conversión, somos bautizados en un cuerpo. En el momento de la conversión, recibimos el Espíritu Santo. O sea, todo sucede en el momento de la conversión. Ahora, ¿cuál es la intención del sello? ¿Qué significa el sello? Antiguamente, uno cuando enviaba una carta, hoy en día hacemos algo similar con las cartas certificadas, recibían un sello especial. Esto demostraba que esta misiva era inviolable. Solo el que envió la carta y el receptor de la carta podían abrir esa carta. Entonces, ¿qué significaba? Da un concepto de seguridad, de pertenencia, de propiedad, de autoridad sobre el contenido. Por lo tanto, la intención de Dios es garantizar la seguridad de todo aquel que ha creído en Él. O sea, fuimos sellados y para el día de la redención, o sea, una seguridad plena hasta el momento en que vayamos a la presencia del Señor. Y entonces eso da una certidumbre, seguridad de la salvación, de que uno es poseído por Dios. O sea, yo soy de Dios y nadie me va a poder sacar acá. Nadie me puede arrebatar de la mano de Jesucristo ni de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29, ¿no? Y esto asegurado por el Espíritu Santo. Y con esto, promesa de una salvación culminada, plena. O sea, estoy seguro, voy al cielo. Qué maravilloso esto. ¿Cuánto tiempo dura ese sellamiento? Bueno, lo leímos, Efesios 4:30, hasta el día de vuestra redención.
cuando la redención sea completa. Entonces nada ni nadie nos puede quitar ese sello. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nada y nadie nos puede sacar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿En base a qué? A que somos sellados. El Espíritu Santo también adopta. Romanos 8:15. O podemos, estamos acá cerca de Gálatas, también podemos leer en Gálatas el capítulo 4. Gálatas 4 dice en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, con el cual clama Abba, Padre. Entonces, el Espíritu Santo adopta. Romanos 8:15 también lo muestra claramente. Todos los hombres nacimos en la familia equivocada, nacimos en la familia de Satanás, lamentablemente. Somos hijos del diablo. Entonces, hubo un momento en el cual fuimos sacados de esa familia e introducidos a otra. Todos somos hijos adoptados por Dios, por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo justamente da esa afinidad, dice Abba, Padre. ¿Qué significa Abba? Es como cuando el hijo, el chiquito, espera al papá que vuelva a casa del trabajo y le dice a la madre, mami, ¿cuánto falta que venga papi? Y faltan 10 minutos. 5 minutos después, mami, ¿cuánto falta para que venga papi? Y faltan 5, 3, 2. Y ahí escucha la llave en la puerta y el nene sale corriendo por el pasillo y se abre la puerta y se tira en los brazos del padre. Papi, papi, papi. Bueno, esa afinidad, esa cercanía, esa confianza, la tenemos a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué promueve el Espíritu Santo? Y da certidumbre, da seguridad. Justamente los que dudan de la salvación tendrían que estudiar un poquito lo que simplemente es la acción del Espíritu Santo en nuestra conversión. Con eso ya alcanza, porque nos da absoluta seguridad. El testimonio del Espíritu en las Escrituras es tan claro, está lleno de promesas respecto al absoluto y categórico de la salvación. O sea, las Escrituras fueron inspiradas por Dios y nos dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así podríamos seguir con muchos pasajes más. Romanos 8:16, no lo leímos, así que ahora lo vamos a leer. Romanos 8:16 nos muestra esa realidad también. Y después Pablo sigue con la seguridad que tiene el creyente, justamente en ese capítulo, ¿no? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el nexo entre Dios y el ser humano es el espíritu humano. Y él con el Espíritu de Dios, ¿no? Estos dos se encuentran y allí hace clic. Ah, soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo convence a mi espíritu humano. Soy un hijo de Dios. Y esto nada y ni nadie me lo puede sacar. Esta seguridad se acrecienta al saber que justamente la presencia del Espíritu Santo en el creyente es el anticipo de nuestra redención. Habíamos hablado del sello, pero también es las arras, o sea, el anticipo, el pago previo, la reserva. Vieron que están los carteles de vende y de repente aparece el cartel cruzado reservado. O sea, alguien pagó algo. Bueno, esta casa ahora está reservada, todavía no está completo el pago, todavía no tengo el título, todavía no me puedo mudar a esa casa, pero ya está reservada a mi nombre. Bueno, exactamente lo mismo pasa con el Espíritu. Ya está reservado para la casa, para la mansión celestial, la morada del creyente. ¿No es fascinante? El Espíritu Santo, ¿qué más hace? Hace morada. Lo dijo Jesús, ya lo leímos allí en Juan 14, 16 y 17. Que Jesucristo se habría de ir y luego enviaría el Espíritu Santo y haría morada en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, dice Pablo a los Corintios. Entonces, morada del Espíritu Santo. También nos unge. El ungimiento era muy común en el Antiguo Testamento para reyes, sacerdotes y profetas. Y eso los instituía para un oficio sagrado, con el reconocimiento que esto conllevaba, pero también con llenura del Espíritu Santo.
Y bueno, ahora tenemos exactamente lo mismo. ¿Quién es el que unge? Dios. 2 Corintios 1:21 aparece esto. 1 Juan 2:20, 27. Dios unge. No es un acto que se repita por su parte. Si bien no se repite, tiene carácter permanente. Así como era la unción. Incluso, ¿recuerdan Saúl? David tenía la posibilidad de matarlo y ahí dice, no tocaré al ungido de Dios. O sea, el hombre estaba en pecado, pero no perdió su unción, su derecho de ungido. Y esto pasa también con el creyente, y mucho más, ni que hablar, obviamente, ¿no? 1 Juan 2:27, sucede con cada creyente. En otras palabras, lo podríamos identificar prácticamente con la morada del Espíritu Santo. En el momento que entra, es ungido. La unción significa mucho para el creyente. Santifica, consagra, imparte conocimiento espiritual, capacita para ministrar, como dice en 1 Corintios 1:21 y 22, el que confirma a nosotros es Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, ¿quién confirma? ¿Quién capacita para el ministerio? Y bueno, es el Espíritu Santo, que justamente está en nosotros por esa unción. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un ente, no es una fuerza, está activo en nosotros, es una persona que actúa constantemente a nuestro favor y obviamente para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa después de la conversión? O sea, vimos lo que hacía el Espíritu Santo previa a la conversión para justamente empujar hacia la conversión, lo que produce en la conversión y luego lo que sucede después de la conversión. Bueno, en primer lugar, reviste de poder. El ejemplo de Hechos es muy gráfico. Por ejemplo, tomemos Pedro. Había negado al Señor. No lo conozco. Hasta se había maldecido. No, yo no tengo nada que ver con Cristo. Y unos días después, está parado en el templo predicando acerca de ese Jesucristo. Y en el momento que lo toman presos y le prohíben hablar de Jesucristo, ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De dónde salió ese poder? La presencia del Espíritu Santo en ellos. Entonces, el Espíritu Santo revista de poder. El Espíritu Santo enseña. Cuando venga el Espíritu Santo, decía Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, os guiará a toda verdad también. Entonces, el Espíritu Santo es el que enseña. El Espíritu Santo es el que guía, ya lo leímos allí en Romanos 8:14. Y lo vemos especialmente en Hechos, que el Espíritu Santo bloqueaba algunos caminos del apóstol Pablo y de Silas. No, acá no, acá no, acá no. Troas, Macedonia, pasemos allá. Entonces, hasta algunos dicen, en lugar de Hechos de los Apóstoles, tendremos que poner el título Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y fue el Espíritu Santo que los iba guiando en cada momento. Juan 14:16, lo leímos. Consuela. Claro, es el Consolador. Ay, qué preciosa realidad, saber que el Espíritu Santo está en nosotros. Pasamos por situaciones difíciles, todos los creyentes. Pero tenemos a alguien que nos consuela en nosotros. Tenemos al Dios Padre de toda consolación, pero tenemos el Espíritu que nos consuela también. Jesucristo que nos entiende y nos consuela. O sea, la Trinidad entera consolándonos, pero específicamente también es el Espíritu Santo. También da paz. Allí en Juan 14, volvamos a ese capítulo tan profundo y tan amplio en cuanto a la acción del Espíritu Santo. Versículo 26. Mas el Consolador, otra vez el tema del consuelo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, vemos enseñador, pero algo más, consolador. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Tenemos al Espíritu Santo y nos llena de paz.
También intercede con gemidos indecibles, como aparece en Romanos 8:26. O sea, ni siquiera sabemos orar correctamente. Y es el Espíritu Santo que interviene a nuestro favor. Muchas veces nuestros motivos no son los más puros, quizás egoístas. Quizás ni siquiera sabemos hilvanar bien la palabra. Entonces, para que nuestra oración sea acepta frente al Padre, tenemos un intercesor adentro, en nosotros. Y ni que hablar todavía Jesucristo en la presencia del Padre. O sea, tenemos dos que interceden en el momento que nosotros oramos. ¿Por qué no oramos más? Así aprovechamos de esta acción extraordinaria del Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo también es un canal de derramamiento del amor de Dios. Lo dice Romanos 5:5. El amor de Dios fue derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. En el momento que nos hemos convertido, recibimos el Espíritu Santo. En ese mismo momento hemos recibido el amor ágape. Ese amor que luego tiene que trascender, tiene que llegar a los demás. No puede haber creyente que diga, se me acabó el amor. Estaría yendo en contra, acusándose a sí mismo de una falta de comunión con el Espíritu Santo. Ese amor se derrama, fluye, tiene que hacerlo a través nuestro. Y es lo que aparece luego en 1 Corintios 13, ¿no? Toda la acción del Espíritu Santo, lo que es y lo que no es, lo tenemos. Tenemos ese amor por medio del Espíritu Santo. Es el amor que transforma la vida, que enciende en nosotros ese amor hacia los demás. Es a través del cual es destronado el ego en nosotros mismos y puesto al Señor en primer lugar. Pero este tremendo poder puede ser impedido, limitado por nuestra carnalidad o mundanalidad. Por eso, démosle todo el lugar al Espíritu Santo. De esto vamos a hablar la próxima vez. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tener al Espíritu Santo! ¡Qué seguridad! ¡Qué paz! ¡Qué consuelo! ¡Qué guía! Corrección, todo lo que necesita el creyente. Lo tenemos. La capacitación para el ministerio, el lugar que ocupamos, todo, en función del Espíritu Santo. Gracias a Dios por enviarnos la tercera persona de la Trinidad, está en nosotros. A Él sea la gloria. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.